Tengo también por acá cómo se calcula la pensión, porque luego en los cursos también me dicen, Diana, ¿y cómo se calcula la pensión? ¿No puedes dar la metodología de la calculadora? Sí, pero es un material adicional porque esta es la metodología para el cálculo de las pensiones a través de lo que nos dice la CONSAR, la legislación 97, ¿no? El saldo pensionario de un trabajador, la edad de retiro, se calcula de la siguiente manera, donde es el saldo del ahorro para el retiro de la cuenta individual proyectado al cumplir la edad de retiro, un saldo inicial de la cuenta de vivienda y un salario base de cotización proporcionada por los datos que incluso ya tiene la propia Afore, ¿no? Rendimientos reales mensuales antes de comisión, comisiones mensuales sobre el saldo que cobra la Afore. Entonces, por eso aquí siempre va a ser importante, legislación 97, acercarnos a nuestra Afore o a estos planes privados de retiro que les comento que van a ser atractivos porque si yo les digo para legislación 97, ¿quieres una pensión? ¿Estás esperando una pensión mínima garantizada? Ok, necesitas cumplir con las semanas. ¿Cuántas semanas? Por lo menos 1000, por lo menos 20 años de cotización. Entonces, ¿es importante que sigas cotizando? Sí. ¿Tienes que incrementar el salario? Híjole, pues yo te diría que en vez de quizá invertir en incrementar el salario base de cotización, mejor en una modalidad 40 o en un tema de aportaciones a la FORE o en un plan privado de retiro. Y por otro lado, por lo menos cumplir requisitos, la edad, las semanas y que llegues a tener servicio médico. Creo que el servicio médico también es una buena, un incentivo de cierto modo. Yo sé que el servicio médico del IMSS no es el mejor, pero me refiero a que no es lo mismo tener una póliza de seguros de gastos médicos mayores, sobre todo a esa edad, que son mucho más costosas, a por lo menos tener un acercamiento de servicio médico, ¿vale? Vamos a continuar hablando de estas dos regímenes. 73 y 97 porque vamos a entrar a las modalidades voluntarias. Ahora sí, la modalidad 40 y la modalidad 10. Si les parece bien, empiezo por modalidad 10 porque la modalidad 10 del IMSS es para trabajadores independientes. Si lo que nosotros estamos buscando es pegarle las semanas y al salario en ambas legislaciones, bueno, ya vimos que para legislación 97, pues por lo menos pegarle las semanas, tener esas 1000 semanas que nos van a estar pidiendo. El salario ya vimos que no nos va a ayudar mucho, más bien tus aportaciones a la FORE o un plan privado. Y por otro lado, en la legislación 73, pues ya vimos que sí nos favorece el incrementar el salario, porque no es de toda la carrera laboral, es de las últimas 250 semanas, e incrementar mis cotizaciones, porque esos dos elementos sí le pegan a que pueda incrementar mi pensión. Entonces, entra modalidad 10, no con el fin pensionario. Modalidad 10 entra para aquellos trabajadores independientes que quieren tener el aval o el respaldo y la cobertura de los 5 seguros que ofrece el IMSS: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales. Entonces aquí vienen estos beneficios, ¿no? Todos los seguros en los que estarías cotizando y que si tú quieres, Infonavit. Entonces es por eso el símil de un régimen obligatorio. De ahí que hablábamos que cuando mencionamos estoy fuera del plazo de conservación de derechos y ya me quiero pensionar, conservación de derechos entonces fue para cuando tú ya te hubieras dado de baja del Seguro Social, reconoce cuántas semanas tienes cotizadas hasta ese momento de tu baja, obtén la cuarta parte. Si en la proyección de esa cuarta parte ya no te encuentras en esa cuarta parte de tiempo, ya estás fuera del plazo de conservación de derechos. ¿Cuánto tiempo tienes que volver a cotizar en el régimen obligatorio? Pues depende cuánto tiempo excediste de tu plazo de conservación de derechos. Menos de 3 años, pues entonces con un día. Más de 3 años, pero no de 6, pues 26 meses. Si excediste ya más de 6 años, pues 52 semanas. Y régimen obligatorio es o relación laboral o el símil sería su modalidad 10. Entonces, por eso muchas veces lo vemos como para el tema pensionario, pero modalidad 10 no surge para eso, ¿no? ¿Es una ventaja ahorita? Pues sí. Inscríbete entonces a una modalidad 10, por ejemplo, si estás fuera del plazo de conservación de derechos, para que puedas cotizarlo aquí y entonces se reactiven tus derechos. Pero ojo, si eres legislación 73 y lo que buscas es promediar el salario y te metes a modalidad 10 con un salario bajito, solamente para sumar esas 52 semanas, ¿qué crees? En tu cálculo de salario promedio?
pues le va a pegar esas 52 semanas que estuviste en la modalidad 10 con el salario con el que te hayas inscrito. Entonces también tenemos que considerarlo. Y aquí están las cuotas de esa calculadora. La calculadora primero te dice que tú tienes que incorporarte de las personas trabajadoras independientes con a disposición un simulador de cuotas de acuerdo con tu ocupación. Entonces, si se dan cuenta, pues no te dice exactamente por qué de acuerdo a tu ocupación. Se entendería que si es por el riesgo de trabajo, o es como si estuvieras cotizando como si fueras un patrón. ¿A qué te dedicas? ¿Qué tanto estás expuesto al riesgo? Porque recuerda que yo como IMSS estoy supeditado a ese riesgo al que tú estés expuesto constantemente para pagarte subsidios o pensiones. Entonces seleccionamos nuestra opción en grupo principal, por ejemplo, estoy poniendo profesionistas independientes, el resto del país, en este caso, y te está hablando del salario mínimo, ¿no? Porque te dice, bueno, el monto no podrá ser inferior al salario mínimo y te dice los números del mes, tienen que ser días de vengados, igual que en modalidad 40 y tu monto máximo, que son 25 veces el valor de la UMA. Y nos dice, el pago de las prestaciones te otorga el IMSS, se calcula en función de tu ingreso. Por eso es importante que informes correctamente el monto real de tus ingresos mensuales. Y si yo les digo, bueno, vamos a hacer un símil de que yo necesito conservación de derechos, reactivar conservación de derechos, voy a pagar cuotas en modalidad 10. ¿Por qué? Porque no me puedo incorporar a una relación laboral. No sé, porque no lo estoy buscando, porque es complicado y entonces me voy a una modalidad 10. Pago las cuotas. Al hacer el cálculo, pues te dice cuánto serían tus mensualidades o cuánto sería la mensualidad con Infonavit, si es que te conviene. 2.161. Pagarían 2.161 o 1.743 por 12 meses. Pues me dirían, pues sí, 50, necesito las 52 semanas, reactivo derechos, ok, pero ¿qué significa? Que el salario con el que tú te incorporaste fue del salario mínimo. Entonces tendrías 52 semanas de salarios mínimos. Entonces aquí es en donde comenzamos a ver esta parte de que modalidad 40, modalidad 10, perdón, pues funciona como un símil o como una alternativa para este cumplimiento, pero pues la realidad es que también es cierto que lo que busca esta modalidad 10 es que te incorpores con el ingreso que tienes en el mes. Si yo digo, ah, bueno, pues es que yo gano los 20.000 pesos mensuales, pues entonces ya mis cuotas se van viendo más altas. Y si yo me voy a inscribir con el salario topado, que son los 84,855, calculo las cuotas y ven las aportaciones mensuales de modalidad 10 porque estoy cubriendo 5 seguros. Modalidad 10 a diferencia de modalidad 40 cumple o te pide 5 seguros, ¿no? Tienes que cubrir 5 seguros. Y esto significaría que mm, esto significaría, Austolia, por ahí creo que está modificando nuestra pantalla. Austolia, nos estás haciendo una broma. O si me ayuda por ahí, Karina, a revisar la pantalla que se está moviendo como pizarrón, por favor. Entonces, 84.855 significaría que estarías inscrito al salario base de cotización con lo siguiente. Ahí, 113,14 por 25. Este sí sería tu salario. Pero entonces paga modalidad 40, 52 semanas o 12 meses con este importe. 15.254. Esto también tiene que ver los días del mes. Estos son 30, pero diciembre serían 31 días y así sucesivamente tiene que ser por los días del mes. ¿Es más costosa modalidad 10? Pues depende, porque modalidad 40 va a llegar en algún punto a esos importes de los 15.000 pesos, pero hasta el momento, pues modalidad 10, como tienes que pagar todos los seguros, pues se vuelve costosa. Entonces, que yo les diga, inscríbense en modalidad 10 con el tope, 5 años, pues entonces se vuelve también en algún punto costoso. Pero ¿qué va a pasar con modalidad 40? Yo creo que se va a empatar a modalidad 10 y en algún punto hasta puede que sea, yo creo que un poquito menos modalidad 10. Ahorita vamos a los costos de modalidad 40. Pero bueno, estas son las situaciones que tendríamos que ver en modalidad 10. ¿Cómo entra entonces modalidad 10 a nuestro tema de pensión?
pues entraría reconociendo que nosotros vamos a buscar em, seguir cotizando para efectos de la legislación 73 e incrementar mi salario. Seguir cotizando para sumar semanas e incrementar mi salario para poder seguir cotizando. Ahora, entonces, modalidad 10 funge como el régimen obligatorio, ¿correcto? ¿Lo puedes utilizar para conservación de derechos? Sí. Y para entrar a modalidad 40 también, porque modalidad 40, recuerden que a diferencia de modalidad 10, modalidad 40 se va solamente al régimen pensionario, solamente vas a pagar los porcentajes que veíamos ahí en su material de color rojo, en donde pagas régimen pensionario. Y la ventaja es que estás pagando, sí, tu retiro, sí, cesantía, pero también invalidez, invalidez y vida, es decir, como lo estamos haciendo con antelación a los 60, ¿qué pasa si de los 55 a los 60 sufren algún accidente general? Pues también tienes pensiones por invalidez para ti como colaborador o como asegurado. Y para tus beneficiarios en caso de fallecimiento. Entonces es una ventaja de modalidad 40. Y también pagas las prestaciones de enfermedades generales, pero para pensionados, es decir, en modalidad 40 es todo tema pensionario y no hay salud, no hay servicio médico. Mientras tú pagas modalidad 10, pues sí tienes derecho incluso a riesgos de trabajo. Pero mientras pagas modalidad 40, no. Entonces, esa es una situación. Modalidad 40 no te cubre seguro de enfermedades y maternidad. Y por lo tanto, mientras pagas modalidad 40, no tendrías la cobertura del servicio médico. Muchas ocasiones lo que hacen es, ok, a ver qué tal si mis hijos pueden ponerme como beneficiario. Aunque sea del ISSSTE, por ejemplo, pues pueden hacerlo y no perder el servicio médico o pagar el tema voluntario, la otra modalidad que es el seguro de salud para la familia. Puedes pagar modalidad 40 y seguro de salud para la familia para tener la cobertura médica del seguro social. Evidentemente ahí en el tema médico, pues tienen que revisar que no tengas ciertos antecedentes de enfermedad para que puedas incorporarte, pero es una de las opciones. Entonces, los únicos requisitos de modalidad 40, ojo, y aquí me detengo mucho porque siempre son como que las dudas muy generales. Primero, ya vimos que modalidad 40 y modalidad 10 no tienen nada que ver con tu régimen pensionario. Régimen pensionario 73 o 97 y las modalidades solamente son para que sigas cotizando, para que sigas cotizando. Entonces, si tú te inscribes a modalidad 40 o a modalidad 10, ¿cómo va a aparecer tu cotización? Así, igual, exactamente. Aquí va a venir que estás cotizando, no sé, una modalidad 40, una modalidad 10 y va a venir exactamente los mismos datos. Entonces, no te tienes que preocupar por la cotización de la modalidad 40, modalidad 10, porque cuando hagas tu cálculo vas a hacerlo como lo vimos hace un momento en cuanto al salario base de cotización promedio, ¿vale? Entonces, los únicos requisitos que te pide modalidad 40 y modalidad 10 de manera general, que no estén en el régimen obligatorio. No puedes estar en modalidad 10 y en modalidad 40. No puedes estar en régimen obligatorio en modalidad 40. Tienes que estar solamente en alguna de las modalidades o en el régimen obligatorio. Y además, modalidad 40 te pide que tengas reconocidas por lo menos antes de tu inscripción 52 semanas en el régimen obligatorio, 52 semanas en el régimen obligatorio. Es decir, que hayas estado en una relación laboral en los últimos 5 años en el régimen obligatorio o que si no, pues que hayas estado en una modalidad 10. Entonces, ese es como de pronto de las situaciones, ¿no? Por acá nos preguntaba y me regreso un poquito a lo que nos decía. em, Voy a regresar a sus primeras preguntas de las modalidades. Permítanme, por favor. José Luis nos comentaba, si estoy en la modalidad 40 y tengo X salario, ok, bueno, ahorita voy para allá porque todavía ese es el salto mortal que luego mencionamos en la práctica. Este, Gilberto, que más bien es Maya. Si estoy en modalidad 10, primero tengo que solicitar la baja para poder entrar a modalidad 40, correcto, Maya. Para este caso, ¿tengo que pedir algún tipo de baja para pasar de 10 a la de 40? ¿Una pensión de separación voluntaria? No, porque si te das cuenta son modalidades voluntarias y para trabajadores independientes. Entonces, insisto, los únicos requisitos para entrar a la modalidad 40 es que tengas 52 semanas reconocidas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años.
Y por otro lado, que te inscribas con el mismo salario con el que venías cotizando o con uno superior que no rebase el 25 veces el valor de la UMA. Es el único requisito. No te pide requisito de edad, no te pide requisito de permanencia, nada. Solamente que cumplas con esas 52 semanas reconocidas. Entonces, se entendería que no puedes estar en ambas modalidades. Tienes que darte de baja de una para entrar a la otra. Pero ¿cómo cumple el requisito de las 52 semanas? Pues ya decíamos, con que hubieras tenido un trabajo en una relación laboral o si no lo tuviste, entonces una de las opciones para que puedas entrar a modalidad 40 es inscríbete en modalidad 10, 52 semanas y después te das de baja y entras a modalidad 40. El punto aquí es el salario con el que te vas a inscribir a modalidad 10, porque si en modalidad 40 pensabas estar 3 años y promediar los últimos dos, pues ¿qué crees? Aquí ya se interpuso tu modalidad 10 de 52 semanas. Entonces es costosa, por eso decíamos, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y te dice, te puedes inscribir con el último salario base de cotización o con uno superior al que tenías a la fecha de tu baja, siendo este hasta 25 veces el valor de la UMA. Y no hay requisito de permanencia y ningún otro proceso, ¿cómo decirlo? Ninguna otra alternativa, digamos, para ir moviendo el salario de un año con otro. Esta es una de las preguntas más comunes en cuanto a modalidad 40, que nos dice, por ejemplo, te tomo el caso de José Luis. Ay, permítanme, se me baja. Si estoy en modalidad 40 y tengo X salario, ¿lo puedo aumentar o tengo que darme de baja y volver a la modalidad 40 con el sueldo que deseo cambiar? Desde aquí yo le sugeriría, ¿por qué quieren cambiar su salario de modalidad 40? A menos que me digas, porque me inscribí con el último con el que venía cotizando, que eran 300 pesos. Híjole, pues yo creo que por eso es importante inscribirse en modalidad 40 con el salario con el que consideramos que ya nos vamos a quedar. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, puede ser 1 año, 2 años o los 5 años. No existe un procedimiento en ley que te diga puedes cambiar, puedes incrementar tu salario año con año, conforme la UMA, por ejemplo, que es lo que normalmente buscamos. No existe ese procedimiento. Lo hacemos en la práctica, pues algunas ocasiones, pero la única manera en la que puedes modificar este salario es que vuelvas a ingresar. Y para volver a ingresar, pues entonces tuviste que haber salido, ¿no? Entonces, tuviste que haber salido y para salir, sí existen ya en ley esas maneras em, en las que tú puedes salir de modalidad 40, que es una causa, una declaración expresa firmada por ti o dejar de pagar cuotas durante 2 meses, te dan de baja automáticamente, o ser dado de alta nuevamente en el régimen obligatorio del Seguro Social. Em, Como les decía, esto, pues digo, depende también su criterio como asesores, pero la verdad es que no le impacta tanto a tu pensión el hecho de que estás cambiando UMA con UMA con UMA con UMA cada año, a que mejor hagas un buen plan, te inscribas con el valor de la UMA y te quedes así por el tiempo que necesitas. Porque puede ser que ocupes una causa de la salida, que dejes de pagar durante 2 meses, que es la más común, te sacan y regresas y ya te inscribes con la UMA más alta. Pero este salto te puede llevar a tiempo en el que posiblemente peligra otra vez tu inscripción a modalidad 40. Oye, Diana, pero no tendría por qué peligrar porque está en ley. Pues sí, pero aquí es en donde hablamos de estos criterios coercitivos de la subdelegación. Justamente el caso de que tuvimos el caso en donde se acerca la persona a querer hacer la modificación de su salario, se da de baja, regresa a inscribirse y resulta que no se puede inscribir, que le dan largas, 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 y pasó yo creo que más de 9 meses en donde le empezaron a dar una resolución al respecto. Y por lo tanto, pues hasta lo volvieron le permitieron reincorporarse, pero lo reincorporaron desde enero. Y en enero no había cambiado la UMA. Entonces, pues ya no modificó nada. Dijo, bueno, me salí para volver a regresar más adelante con una UMA adicional. Y cuando lo reincorporaron, le dieron de alta desde el enero. Eso fue, insisto, temas ya como administrativos y trámites. Evidentemente hay que darle seguimiento. Esta persona llega con nosotros después de que ya tenía esta baja de modalidad 40 y ya no se podía incorporar otra vez. ¿Por qué? Porque quería hacer este salto de incrementar el salario. Entonces, lo ideal es que estén bien asesorados y por otro lado, desde mi punto de vista, ya haciendo proyecciones, pues puede que no le impacte tanto que de una UMA a otra. Justo tenemos también el caso de una persona que se quedó un año más con una UMA más elevada y la realidad es que en su pensión no le impactó en demasía y tenía más un riesgo de que no pudiera regresar a esa modalidad
40. Entonces yo les diría, mejor hagan cálculos con antelación, piensen en el salario con el que se quieren inscribir, porque la única manera en que pueden modificar ese salario es saliendo y estas son las únicas causales para salir.